Bien, como les iba a decir, el título de mi ponencia es muy amplio. Yo tengo la intención de hacer un repaso también de las iniciativas que hemos llevado a cabo en el Centro de Pablo de Alavides sobre las actividades en torno a la ordenación del territorio y al desarrollo sostenible, fundamentalmente en ámbitos rurales. Nosotros hemos intentado trabajar en este aspecto desde una perspectiva muy concreta, que al mismo tiempo es muy relevante e importante, donde yo debería callarme y dejar hablar, por ejemplo, profesores como el profesor Mata, que está presente también en este acto y del que básicamente he aprendido lo que sé. Nosotros concebimos el territorio de una perspectiva integradora, integral, donde todos los terrenos pueden tener valores, no necesariamente valores naturales muy relevantes o histórico-patrimoniales, sino sencillamente paisajísticos. De hecho, creemos que la gestión territorial desde el punto de vista del paisaje puede ser un elemento clave para valorizar el territorio compuesta como una matriz con muchos vectores relevantes. Afronto esta presentación desde dos perspectivas. La primera, la del objeto de nuestras actividades, la segunda, desde los sujetos. Desde la primera perspectiva del objeto, del territorio, la matriz territorial, con esa vertiente paisajística que yo comentaba, una serie de trabajos ha tenido como objeto fundamental el análisis de la evitación de la fragmentación del territorio, fundamentalmente en el entorno de Red Natura 2000, los espacios protegidos, por sintetizar, procedentes del derecho de la Unión Europea. Aquí la clave está no solo en, por ejemplo, en mantener una protección mosaico, no solo de grandes espacios con gran valor ecológico, o fomentar la conectividad entre corredores ecológicos, o aumentar el tamaño de los espacios protegidos. Nosotros aquí, fundamentalmente, lo que pretendemos es establecer un régimen jurídico que permita valorizar todo el terreno y aumentar la permeabilidad desde los terrenos o los espacios con mayor protección hacia otros con valores que pueden ser eminentemente económicos o agrarios, pero que permiten al mismo tiempo fijar a la población sobre ese territorio y enriquecer, desde luego, la perspectiva más allá de lo estrictamente natural, sino más allá que va a lo histórico, lo patrimonial y lo humano. Aquí les pongo una serie de ejemplos donde hemos tratado de aplicar esa visión integradora que mencionaba al principio de mi exposición en distintos proyectos, todos ellos aplicados en el ámbito rural o de conexión entre el ámbito urbano y el rural. Desde luego, aquí nuestra perspectiva no puede ser integradora desde el punto de vista general, porque el ordenamiento jurídico nos aporta una visión muy sectorizada. No obstante, allí, en cada sector donde hemos podido intervenir, hemos tratado de dar esa visión integral desde la perspectiva de la gestión territorial, desde el valor entendido del paisaje, entendido como valor fundamental en este ámbito. Me centro en los dos últimos ejemplos. El primero tiene que ver con la delimitación de entornos, de bienes de interés cultural. Aquí lo que hemos hecho ha sido una interpretación generosa del concepto de entorno desde la perspectiva del Convenio Europeo del Paisaje, donde el entorno ya no es un espacio adyacente al bien de interés cultural, sino que tiene una visión territorial mucho más allá. Pongo un ejemplo del sitio histórico de Campo de Cristana, dirigido por el profesor Mata, podría presentarlo él y espero no condicionar con esto su presentación, donde, como pueden ver ustedes observar, el espacio del sitio histórico es esta zona verde fosforito, y donde una visión más tradicional del entorno podría identificarse con estas zonas rojas o naranjadas, incluso verde oscuro, pero nosotros hemos llevado aún más allá esa delimitación, incorporando las visuales desde las vías de comunicación que permiten incorporar al BIC en su entorno, en este caso eminentemente agrícola. La otra perspectiva era la que quería abundar, es en la idea de cómo hemos tratado en la ordenación territorial, en este caso, de los riesgos, y en concreto de los riesgos por incendio forestal. Y esto nos llevó a presentar ante la Comisión Europea una propuesta marco sobre gestión de incendios forestales, que más allá de la cuestión de la planificación, cuestión obvia y fundamental, pues aborda una cuestión o dos cuestiones especialmente novedosas. La primera es esta realidad, la de los interfaces rurales o urbano-forestales, con una zona especialmente de riesgo en la medida en que existen valores patrimoniales y personales muy altos,
Aquí se apuntaba un régimen jurídico básico para una ordenación de usos y de zonificación en esos aspectos. Y la segunda que apunto aquí es el uso del fuego, el uso tradicional del fuego como instrumento preventivo para evitar en las épocas de estío los incendios forestales, pero también para luchar contra el incendio cuando este ya está activo. La segunda vertiente de lo que yo quería trasladarles hoy, como he dicho al principio, tiene que ver con los sujetos en la gobernanza del territorio, los actores del territorio. Claro, nosotros entendemos esta visión desde el punto de vista de la coordinación, de la colaboración interadministrativa, del consenso, de la participación. Pero el régimen jurídico no siempre nos ayuda para fomentar esta visión. Al contrario, tenemos un ordenamiento jurídico donde la distribución de competencias hace que haya muchos conflictos entre administraciones, cierta descoordinación, demasiados instrumentos, donde la participación pública a veces es más bien relativa, cuando no se desconsidera directamente, y donde sobre todo la visión desde arriba, es decir, desde la ordenación del territorio, desde la visión supramunicipal, queda yo creo que todavía en partes de España pues bastante menos valorada frente a la visión desde abajo, ¿no? Desde el urbanismo. Y de nuevo me permito presentar un proyecto que también participó el profesor Mata, un borrador de anteproyecto de ley de ordenación del territorio de Castilla-La Mancha, donde recuperando esa visión que comentaba antes sobre el ámbito objeto de ordenación y de los criterios que deben ser incorporados a una ley que podemos entender como integradora, integral, pues como pueden observar hay contenidos de todo tipo en la medida que la ordenación del territorio tiene que asumir esa visión coordinada de todas las políticas que pueden incidir sobre el territorio, donde la rehabilitación del espacio rural es evidente y donde ejemplos como lo que yo les he puesto de los riesgos o de los entornos BIC son también un elemento clave. Pero ahora quería detenerme en la cuestión de la gobernanza. Y aquí, en este borrador de anteproyecto de ley que no ha tenido lamentablemente el éxito que uno le gustaría que tuviera, pues las palabras que más se utilizan son coordinación, son colaboración entre administraciones, son consenso, como decía antes. Y es sobre todo una idea de que la participación es clave. Y es clave para que la gente entienda legitimada a la administración en la toma de decisiones, para que las decisiones adoptadas en planes o en otros instrumentos con incidencia sobre el territorio sean cumplidos, sean ejecutados y la gente se involucre incluso en la elaboración de proyectos. Este es el objetivo de nuestra ordenación, donde, como digo, la ordenación en los planes, que ha sido el instrumento clave, casi no diría que tuviera un segundo plano o fuera accesorio, pero desde luego era tan importante como otros. Termino invitándoles al congreso que vamos a celebrar, organizado por el Centro Pablo de la Vide, en la red de Latinoamérica y Unión Europea que hemos organizado el año pasado. Vamos precisamente a tratar el tema de la gobernanza del territorio en ese primer congreso con profesores de 11 universidades de Latinoamérica y de Europa y donde espero, si ustedes lo desean, pues contar con su presencia. Nada más.